Apaguen los móviles, como siempre recordamos, y tomen sus asientos, por favor. Por favor, vayan tomando asiento. Estamos a punto de empezar. Alba.
Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos otra vez más a este primer foro del cooperativismo agroalimentario organizado por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Espero que durante el almuerzo hayan podido descansar e intercambiar opiniones de todo lo expuesto en esta mañana. Se ha hablado de retos y desafíos del sector en el nuevo panorama económico. Se ha hablado de transformación digital de la empresa, de exportación o de los deseos del consumidor y cómo satisfacerlos. Llegamos ahora a un momento clave en este primer foro del cooperativismo agroalimentario. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, va a pronunciar la ponencia magistral de esta jornada. Como introductora de lujo, contamos con la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco Eguren, quien también nos ofrecerá su visión particular sobre la economía, la situación actual y con la mirada puesta en la creación de puestos de trabajo. Sin duda, el empleo o el desempleo es uno de los problemas que más preocupa hoy en día a los andaluces. Cedo la palabra y doy la bienvenida a la consejera de Empleo, Rocío Blanco Eguren. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía la invitación a asistir a este foro, la que por primera vez se congrega un número tan importante de empresas agroalimentarias líderes en nuestra tierra, y el honor que me han concedido hoy de poder presentar a una figura tan relevante en nuestro ámbito económico como Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, que jugó un papel crucial en el Gobierno de la Nación en un periodo nada fácil. Agradecimiento que hago extensivo al Grupo Yolí, al Foro Interalimentario y a Caja Rural del Sur, que junto a la Consejería de Empleo han colaborado para el éxito de este evento. Saludar a Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, a Antonio Luque, presidente de DECOP, a José Luis García Palacio Álvarez, presidente de Caja Rural del Sur, a Tomás Valiente, director general del Grupo Yolí, Fulgencio Torres, presidente del Grupo, o Manuel Torreglosa, director de Relaciones Institucionales de Carrefour, entre otros. Señorías, la globalización y las continuas aplicaciones tecnológicas en los procesos productivos han modificado las relaciones económicas a nivel mundial. Los cambios en la distribución de poder político y económico son un hecho. Millones de personas que viven en países antes pobres de Asia y de América han mejorado su nivel de renta gracias a estas transformaciones. Esta es una evolución de la que debemos sentirnos satisfechos como seres humanos, porque la pobreza absoluta se ha reducido de forma considerable en 1.100 millones de personas menos desde 1990, según los datos del Banco Mundial. Como contrapartida, no obstante, los países avanzados han empeorado su privilegiada posición anterior, incorporando tensiones en una parte de su población, en especial la que tiene menos cualificación, al considerar que su progresión se ha estancado o incluso ha retrocedido. Este es un fenómeno extendido en la mayor parte de los países europeos, entre los que está España, sensación que se hace más intensa en las regiones menos ricas, como es el caso de Andalucía, que desafortunadamente sufre históricamente unas tasas de desempleo estructural bastante superiores a la media española y comunitaria. En este nuevo contexto, mantener y en lo posible mejorar el bienestar de la sociedad es un objetivo central de todos los gobiernos. Podemos afirmar que hay relativamente consenso en cuanto al diagnóstico de la situación, sin embargo, no lo hay tanto en cuanto a las políticas que se deben aplicar para alcanzarlo. La tentación de pensar que vamos a volver a la situación anterior es muy grande y, en mi opinión, errónea. La generación de riqueza en nuestro territorio se convierte en un objetivo clave en un mundo en el que hay cada vez más competencia. En la creación de empleo juega un papel determinante y la distribución equilibrada de la renta creada también debe ser una meta en este camino. Sin renunciar a la presencia del sector público para evitar fallos del mercado y aplicar políticas sociales, el mecanismo más eficaz para mejorar la creación de renta y el bienestar es colaborar en la sostenibilidad de los proyectos empresariales. A diferencia de los que consideran que la creación de empleo se hace a través de los diferentes boletines oficiales, lo cierto es que es el resultado de la interacción de muchas variables que actúan en diferentes niveles de gobierno, colaborando a generar confianza o desconfianza en las personas y en las empresas. El Gobierno de Andalucía tiene un papel que cumplir en esta tarea. Debemos escuchar a las empresas para facilitar su actividad, reduciendo la regulación innecesaria en el terreno económico y facilitando los procesos de inversión.
Este Gobierno es plenamente consciente de su imprescindible aportación a la mejora de la empleabilidad de las personas y a la mejora y el rendimiento del tejido productivo localizado en Andalucía. Por ello, desde nuestra consejería venimos trabajando en disponer de unas políticas activas de empleo adecuadas a este fin, unos servicios públicos de empleo útiles que ayuden a las personas trabajadoras a conocer y mejorar su empleabilidad y desempeñen mucho mejor la tarea de intermediación. Una formación para el empleo ajustada a las necesidades de la empresa que permitan garantizar el objetivo de realizar formación continuada a lo largo de la vida. Formación que debe ser acompañada de otras políticas que dejen de ser generalistas, el café para todos, para focalizarse en los grupos y colectivos con mayores necesidades para acceder al mercado laboral. La Junta de Andalucía, por tanto, tiene que asumir su responsabilidad en las competencias que tiene asignadas en el Estado de la Autonomía, que es España, si bien, no obstante, en esta distribución todas las competencias sobre legislación laboral, como saben, son estatales. Y España, el Gobierno de España, debe de apoyar estas políticas que deben ser extensivas a alcanzar una senda de consolidación fiscal sólida y creíble que no se cumple en los últimos años, perjudicando nuestra reputación frente a nuestros socios comunitarios. Los negativos datos de afiliación y desempleo conocidos en el mes de enero pueden reflejar un grado de desconfianza entre la población que afectan al consumo y a la inversión. En este contexto de intensos cambios en los que la dimensión es cada vez más importante en el ámbito comercial y geopolítico, la Unión Europea juega un papel fundamental. Un proyecto europeo que debe continuar su camino después de la salida del Reino Unido con el propósito de mejorar la vida de los ciudadanos. La Unión Europea debe ser cada vez más la unión que lleva en su nombre, para lo que debe avanzar en la coordinación de las políticas de los países miembros, buscando la cooperación entre todos ellos. Más políticas comunes que permitan una mayor convergencia real, más unión bancaria ante el peligro de crisis de entidades financieras y más coordinación de la política fiscal. En este terreno tenemos que recordar la deficiente aportación española al no cumplir con sus compromisos con la senda para alcanzar el equilibrio presupuestario estructural comprometido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Avances muy necesarios para que la política monetaria comunitaria pueda ser útil y sostenible. El Banco Central Europeo ha jugado un papel determinante en la defensa del proyecto europeo al aplicar una política monetaria expansiva fuera de la ortodoxia en un momento muy delicado. La frase «whatever it takes», pronunciada por el anterior gobernador Mario Draghi, y la política monetaria que la acompañó, contribuyó decisivamente a la supervivencia de la moneda única, el euro, y con ella del proyecto europeo, que ha servido para superar históricas divisiones en Europa, consiguiendo el periodo de paz más largo de nuestra historia. Los ciclos económicos siguen existiendo, como bien demostró la demoledora crisis del 2008. Y hoy en día, después de casi 7 años de expansión, el ritmo de actividad económica ha comenzado a desacelerarse y en este contexto la posición española no es la mejor posible, con un déficit estructural en torno al 2,5% y una deuda pública cercana al 100% de nuestro PIB, una deuda, por cierto, que está financiada en un porcentaje muy importante por el Banco Central Europeo, al ser los propietarios de 250.000 millones de euros, aproximadamente una quinta parte, el 21% del total. El futuro está en muchas manos, pero España debe ser consciente de sus responsabilidades, uniendo fuerza a todos los niveles. El Gobierno de Andalucía mantiene y refuerza su plena implicación en este reto. Y uno de nuestros colaboradores hacia el que el Ejecutivo del que formo parte tiende la mano es Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. A pesar de que la economía andaluza va marchando en el último año a mejor ritmo que la española, no se pueden obviar, como digo, las evidencias de desaceleración económica que se han acentuado en los últimos meses. Es momento para la unidad, para ir todos en la misma dirección. El papel de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía para superar estos difíciles momentos es fundamental, y es que soy una apuesta segura frente a la crisis. Sois el corazón del campo andaluz y un factor clave de modernización y profesionalización, aportando innovación, posibilidad de internacionalización y un ejemplo a seguir en el sector agroalimentario. Lo demuestran eventos como este foro, que ha abordado temas ineludibles para todas las empresas, también las agrarias, como la transformación digital y las exportaciones. Somos conscientes de los problemas que están sufriendo los cooperativistas agrarios y todo el campo andaluz, y nos vais a tener a vuestro lado en batallas importantes como la política agraria en común. Como seguro que también van a contar con la colaboración y el apoyo del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Si hay una persona que sabe cómo salir de situaciones realmente complicadas, ese es sin duda él. Ministro de Economía en lo más duro de la crisis económica. Ahí es nada. En una entrevista reciente recordaba estos tiempos con una frase lapidaria:
lo que pasamos en España en el 2012 no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Y España superó el envite. España amenazada, tituló luego sus memorias de esos tiempos. Con De Guindos en el Ejecutivo se evitó primero la amenaza del rescate que muchos daban por seguro y luego se consiguió recuperar el crecimiento. Luis de Guindos llegó a la política en 1996. Tras una primera etapa en cargos públicos, desarrolló una amplia trayectoria en la empresa privada. Contaba con este sólido bagaje cuando el 22 de diciembre de 2011 juró el cargo de ministro de Economía y Competitividad. Se mantuvo en el Ejecutivo desde esos años tan duros de la crisis de la España amenazada hasta 2018, cuando fue propuesto por España para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, ya en una etapa de crecimiento y creación de empleo. Pueden entender que, como consejera del ramo, la creación de puestos de trabajo sea algo que me preocupa especialmente. Y me consta la sensibilidad de Luis de Guindos sobre este tema. En unas declaraciones recientes destacaba que la política monetaria del Banco Central Europeo está totalmente detrás de la recuperación económica de la eurozona y de los 11 millones de puestos de trabajo creados en los últimos años. No cabe sino reconocer y poner en valor este trabajo y pedirle que continúe manteniendo esa prioridad en su actual responsabilidad, pues no hay política más social y que más contribuya al reparto de riqueza y la prosperidad que la creación de empleo. Y concluyo ya. Felicito a Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía por este foro del cooperativismo y por el acierto en la elección de los temas a debate, materias cruciales para el futuro del sector y para Andalucía. Y les dejo con Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, que con seguridad va a ilustrarnos sobre las claves para navegar en estos tiempos convulsos en la conferencia magistral que va a pronunciar a continuación y que todos estamos deseando oír. Muchas gracias. Señora consejera, señor consejero, señoras y señores, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación. Es un placer estar en este foro del cooperativismo agroalimentario en andaluz para comentarles cómo vemos la situación económica, cuáles son las perspectivas, cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos en los próximos trimestres desde el punto de vista de la óptica del Banco Central Europeo y desde el punto de vista fundamentalmente de lo que es la situación económica en Europa. Yo voy a intentar referirme básicamente a lo siguiente. En primer lugar, cuál es, cómo vemos, como decía anteriormente, la evolución económica en los próximos trimestres, cuáles son los retos. Ahora tenemos un elemento de incertidumbre, como saben ustedes, como es el reciente brote del coronavirus que ha producido, como saben ustedes, volatilidad en los mercados de capitales en los últimos días, incluso hoy mismo. Después haré una referencia a cuáles son los principales elementos que determinan la situación del sistema financiero europeo, para acabar con una referencia, lógicamente, a la política monetaria y también a la necesidad de culminar lo que es la arquitectura institucional de la zona euro. También haré, a lo largo de la exposición, uno de los elementos fundamentales que estamos en estos momentos considerando en el Banco Central Europeo, que es la revisión estratégica de la política monetaria tras 17 años, en el cual hicimos la última revisión estratégica y que, sin duda, aunque es un tema extremadamente técnico, tiene importancia posteriormente para lo que es la vida del día a día de los ciudadanos. Entrando en primer lugar lo que es la situación económica, las perspectivas, yo creo que hay que distinguir, si me permiten ustedes, dos periodos, ¿no? Para, de alguna forma, darles una visión completa, ¿no? de cuál es, desde el punto de vista del análisis económico, lo que puede pasar en los próximos trimestres. La primera es, como lo veíamos, hasta prácticamente Navidades. Y después, lógicamente, ha habido otro factor, que ha sido el surgimiento del brote del coronavirus, que sin duda, como decía anteriormente, tiene un impacto desde el punto de vista de lo que son las expectativas y lo que desde el punto de vista de la realidad económica. Pero aquí lo importante es tener en consideración que tras prácticamente 2 años de desaceleración continua de la economía mundial y de la economía europea, prácticamente desde principios del año 18, los últimos datos que íbamos teniendo disponibles de la economía mundial y de la economía europea ponían de manifiesto una estabilización. Es decir, los datos ya no continuaban de alguna forma poniendo de manifiesto que nos desacelerábamos tanto desde el punto de vista de actividad como desde el punto de vista de la situación financiera como desde el punto de vista de la generación de empleo. E incluso empezábamos a tener
señales que en un futuro relativamente próximo se iba a producir un rebote de la economía europea. Estas señales de estabilización siempre son la fase previa al rebote que decía yo anteriormente y por lo tanto son importantes y por lo tanto es fundamental y muy relevante que se tengan en consideración y que se vayan produciendo porque, como decía anteriormente, posteriormente lo que llega es el rebote de la actividad económica. La cuestión es que esta estabilización se había producido con unos niveles de crecimiento relativamente reducidos, en el entorno mundial con crecimientos del 3%, esos son crecimientos reducidos para lo que tiene que ser la evolución económica en el mundo, y en el caso de la zona euro la estabilización se producía con tasas de crecimiento de actividad en el entorno por debajo ligeramente del 1%, que es por debajo de nuestra capacidad de crecimiento potencial a medio y largo plazo. Las razones eran fundamentalmente dos. Era, en primer lugar, la firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, lo que se denominaba la fase 1, que de alguna forma eliminaba esa especie de espada de Damocles que teníamos como consecuencia del proteccionismo y que produjo un alivio importante y que generó mejoras desde el punto de vista de lo que son las expectativas, incluso mejoras desde el punto de vista de lo que era la evolución a futuro del comercio internacional y, consecuentemente, de las inversiones, del volumen de inversión. Porque el comercio internacional está muy ligado pues, también a lo que es los flujos de inversión directa en el mundo. Sí, vamos a un mundo fragmentado, vamos a un mundo con tensiones proteccionistas, es muy difícil que haya un tirón de la inversión en capital. Y el segundo factor que también tranquilizó fueron las elecciones en el Reino Unido, porque se acabó con la posibilidad de que hubiera un Brexit sin acuerdo, que era algo también negativo, especialmente no solamente para el Reino Unido, sino para el conjunto de Europa. Estos dos factores de alguna forma tranquilizaban y eran lo que justificaban, como decía anteriormente, la estabilización de la economía mundial, la estabilización de la economía europea y esa especie de perspectiva más positiva con respecto a lo que podía ser la evolución en el año 20. Justo después de Navidades, por decirlo de alguna forma, nos encontramos con el brote del coronavirus, que lo que hace fundamentalmente es generar incertidumbre. Establece una nueva capa de incertidumbre en la economía mundial en un momento en el cual se estaba ya produciendo el giro hacia una situación, como decía anteriormente, de mejora, y ese es el primer impacto negativo. Un brote como este tiene efectos desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, porque como saben ustedes, ha paralizado muchísimas factorías en China que están plenamente integradas en lo que son las cadenas de valor internacional, de tal forma que si hay un cierre de una factoría, pues eso inmediatamente tiene impacto en otro tipo de manufacturas en el resto de Europa, porque utilizan esos bienes intermedios como partes y componentes del producto final que están produciendo. Y también desde el punto de vista de la demanda. La economía china es una economía muy importante en el mundo, es después de la de Estados Unidos la más grande, con un peso en la economía mundial en torno ligeramente por encima del 15%, y piensen ustedes simplemente lo que es la reducción del turismo chino en lo que es el conjunto del turismo mundial, para tener un ejemplo próximo de lo que podría ser el impacto desde el punto de vista de la demanda. A corto plazo, nosotros lo que vemos es que en el ámbito China, en la economía china, sí puede haber un impacto relativamente significativo de este brote. Desde el punto de vista de la economía mundial es mucho más reducido en el corto plazo, en el primer trimestre de este año. Y en el caso de Europa, también lo que estamos viendo es que, aunque el impacto no va a ser insignificante, sin embargo, no vemos que sea especialmente relevante. Pero esto no es lo más importante, si me permiten ustedes. El impacto a corto plazo de este tipo de acontecimientos, lo que tenemos que mirar es cómo puede evolucionar a futuro. Sobre este tipo de situaciones del virus, del coronavirus, lo que tenemos que hacer es, y además esto ocurrirá de una forma acelerada, es aprendiendo cuáles son las consecuencias, cuáles son la forma en la cual este brote se va teniendo consecuencias desde el punto de vista de lo que es la salud pública. Y, por lo tanto, lo fundamental es la evolución a medio plano. Nosotros consideramos que, teniendo en cuenta las experiencias del pasado, que el escenario central es que veamos una recuperación en forma de V, es decir, que tras una
caída de actividad en el primer trimestre, posteriormente se recupere con una cierta rapidez. Aunque, lógicamente, vuelvo a repetirles, vivimos en una situación de elevada incertidumbre. Pero, sin embargo, lo que yo sí me gustaría destacar hoy, y que creo que es fundamental, y que yo creo que es mantenerlo, lo debemos todos tener en nuestra mente, es la importancia de no sobrereaccionar. A veces las sobrereacciones ante acontecimientos de este tipo, que lógicamente generan incertidumbre, tienen efectos más negativos desde el punto de vista de la actividad económica que el propio efecto central que un acontecimiento de esta naturaleza produce. Y, por lo tanto, es muy importante no sobrereaccionar. Vivimos en el siglo XXI. Estoy convencido que habrá avances inmediatamente desde el punto de vista del conocimiento de este tipo de situaciones y que eso, lógicamente, acabará llevando a una normalización de la situación, como ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado. Por lo tanto, no sobrereaccionar es una consideración que creo que es fundamental. Y al único que debemos tener miedo es a la alarma injustificada. Únicamente debemos tener miedo al miedo injustificado. Desde el punto de vista de lo que es la situación del sistema financiero europeo, si me permiten ustedes hacer unas breves reflexiones, yo lo que diría que en estos momentos nos hemos encontrado, hay tres elementos desde el punto de vista de la potencial vulnerabilidad del sistema financiero. En primer lugar, a lo largo del año 19, lo que encontramos es que prácticamente todos los activos financieros subieron de precio, en un contexto de la desaceleración económica mundial, y lógicamente ahí se produce una cierta falta de conexión entre uno y otro. Y inmediatamente surge el temor sobre las valoraciones, los precios de estos activos financieros, porque en ocasiones no responden a lo que son los fundamentales. Esto es una de las circunstancias que puede explicar también parte de la volatilidad que estamos viendo en los últimos días. Es decir, a veces situaciones exógenas, elementos exógenos pueden llevar a que se produzca una corrección de valoración porque se consideraba que las valoraciones, como decía anteriormente, de los activos financieros eran excesivas. En segundo lugar, existe otra cuestión que yo creo que también marca lo que es la evolución reciente y la evolución futura del sistema financiero europeo, que es la situación de rentabilidad de la banca europea. La situación de rentabilidad de la banca europea es una situación de rentabilidad reducida, es decir, en estos momentos el retorno en capital que tiene la banca europea está ligeramente por debajo del 6%, en un momento en el cual los inversores están pidiendo rentabilidades claramente por encima de eso, están pidiendo rentabilidades en torno del 8 o 10%. Únicamente el 25% de los bancos europeos tiene rentabilidades en ese entorno, en el entorno que están demandando los inversores institucionales. Y eso lo que lleva fundamentalmente es que las valoraciones que vemos de los bancos en los mercados, en las bolsas, están por debajo, que en estos momentos cotizan con un descuento con respecto a lo que es su valor en libros. Eso no es neutro, tiene implicaciones desde el punto de vista de la capacidad de generación de capital, desde el punto de vista de la posibilidad de apelar a los mercados de capitales para incrementar los ratios de capital de la banca, o también desde el punto de vista incluso de la consolidación, que es ineludible en el ámbito europeo. Esta baja rentabilidad tiene mucho que ver con efectos estructurales, tiene que ver con una ratio de costes excesivo, tiene que ver también con un exceso de capacidad de la banca europea, tiene que ver también con la falta de consolidación, tanto doméstica como internacional, en el ámbito bancario europeo. Por lo tanto, es muy importante que, evidentemente, las entidades financieras hagan un esfuerzo adicional desde el punto de vista de reducción de costes para hacerlos más equiparables a lo que ocurre, por ejemplo, con la banca en Estados Unidos, y también desde el punto de vista de la consolidación bancaria. Y, en tercer lugar, otro elemento que creo que también es importante tener en consideración y exponerlo claramente es la situación del sector financiero no bancario. En estos momentos el sector financiero no bancario es más grande que la propia banca. ¿Qué es el sector financiero no bancario? Nos estamos refiriendo pues, a compañías de seguros, a fondos de pensiones, a fondos de inversión, a gestores de carteras. En estos momentos, si uno mira los activos en Europa que tienen bajo gestión este sector o estos intermediarios financieros no bancarios, son más grandes que los balances bancarios. Y eso pone de manifiesto su importancia. Y aquí el entorno de muy bajos tipos de interés que tenemos en Europa y que también existe en el mundo, tiene un impacto desde el punto de vista de lo que es la gestión de los activos, de la estrategia de inversión de estos intermediarios financieros. Y tiene un impacto desde el punto de vista de búsqueda de mayor riesgo, también en una búsqueda de mayor rentabilidad,
También en lo que es inversiones menos líquidas que anteriormente e incluso la utilización del apalancamiento, es decir, del endeudamiento, para intentar pues fortalecer e intentar incrementar los rendimientos que se obtienen. Pero eso también implica riesgos que en el caso fundamentalmente de los fondos de inversión puede llegar a suponer que existen riesgos de liquidez y hemos tenido algún caso en Europa recientemente. Estos tres elementos, una valoración excesiva de activos financieros que no obedece a fundamentales, la baja rentabilidad de la banca europea, a pesar de que está mucho más capitalizada que hace simplemente unos años, y también los potenciales riesgos que se pueden derivar de liquidez en el ámbito del sector financiero no bancario, son las principales vulnerabilidades que desde nuestro punto de vista existen en este momento. ¿Cuál es la respuesta que ha dado el Banco Central Europeo ante estas circunstancias? Bueno, el Banco Central Europeo, nuestra política monetaria, como saben ustedes, ha sido muy acomodaticia. Hemos mantenido una situación de liquidez amplia para facilitar lo que son las condiciones financieras de los intermediarios financieros para que eso se traslade posteriormente a las familias y se traslade a las empresas. Hemos comprado activos, en este momento tenemos nuestro programa de compra de activos con 20.000 millones de euros todos los meses, de reinversión de los vencimientos de los activos que tenemos en nuestro balance, que tenemos un balance importante, como saben ustedes. Antes comentaba la consejera que tenemos 250.000 millones de euros de bonos del Gobierno español, es decir, prácticamente lo que es el 25% de total de la emisión, y también a través de inyecciones directas en condiciones muy favorables a la banca europea de liquidez, para que posteriormente ellos puedan hacer préstamos a las empresas y a las familias en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, la política monetaria no lo puede todo. Esto es algo que tenemos que reconocer. Sin duda, ha jugado un papel fundamental en la recuperación. Hemos estado detrás del mantenimiento de la integridad de la zona, de la integridad territorial de la zona euro. Pero la política monetaria no es todopoderosa. No podemos hacer frente a problemas que tienen que ver con la actividad económica real. Y por ello, nuestra demanda continua es que, teniendo en cuenta estos efectos laterales que ya empieza a tener, lógicamente, la política monetaria, una política monetaria que ha sido, como decía anteriormente, muy expansiva y muy acomodaticia, es fundamental que otros actores empiecen a jugar un papel. Y aquí nos referimos a los gobiernos con la política fiscal, nos referimos también a los gobiernos con las políticas estructurales. Uno de los problemas fundamentales de la economía europea en estos momentos es que la productividad es reducida, es mucho más reducida que la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ello, en última instancia, se refleja va a ser en tasas de crecimiento y en estándares de vida inferiores en Europa que la que existen en otros países. Y también perspectivas de crecimiento económico y perspectivas de bienestar diferentes. La política fiscal puede jugar un papel. Estamos en un entorno de bajos tipos de interés. Los efectos negativos de la política fiscal expansiva en el pasado, como por ejemplo era una subida de tipos de interés, ahora no van a ser tan intensos como lo que ocurría anteriormente. Y por lo tanto, la política fiscal puede jugar un papel y la calidad de las finanzas públicas también es muy importante. Es muy importante la inversión en educación, en I+D, en ciencia, en infraestructuras, para que efectivamente también todo ello contribuya al crecimiento de la productividad en Europa. En cuarto lugar, quisiera hacer una reflexión con ustedes sobre lo que es la situación de la arquitectura institucional de la zona euro. Como saben ustedes, en la zona euro tenemos una institución, que es el Banco Central Europeo, responsable de la política monetaria, de la supervisión bancaria y de la estabilidad financiera en la zona euro, pero existen otras partes de este entramado institucional que no han sido completados. Por ejemplo, en el ámbito de la unión bancaria, aunque tenemos un supervisor único, que es el Banco Central Europeo, como les decía anteriormente, y tenemos ya una entidad, una junta de resolución única en Europa, sin embargo, todavía no tenemos un fondo de garantía de depósitos único. Y esto hace, evidentemente, que desde el punto de vista de lo que es la integración financiera e integración bancaria haya divergencias entre las situaciones de los diferentes países, lo cual no es deseable, porque estamos buscando, como decía anteriormente, es una unión bancaria, un mercado bancario único en la zona euro. Tampoco tenemos un mercado de capitales único, lo cual es especialmente, yo les diría, en estos momentos urgente, llegar a una armonización de los mercados de capitales por el Brexit. Por el momento, el Brexit no hemos visto todas las consecuencias, pero sin duda va a producir, si me permiten ustedes, que la integración financiera que existía anteriormente entre la zona euro
y la City en Londres, pues de alguna forma se vaya diluyendo o entre en una etapa distinta, si me permiten ustedes, porque el Reino Unido ya no es, y después del periodo transitorio con más claridad, ya no forma parte de la Unión. Y por lo tanto necesitamos un mercado de capitales que pueda hacer frente a dicha situación y pueda ofrecer sus servicios a las empresas y a las familias europeas. En este momento, o hasta muy recientemente, el verdadero mercado de capitales de la zona euro se encontraba en Londres, se encontraba en la City. Y como decía anteriormente, esto se puede modificar y se va a modificar sin duda como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión. Y por lo tanto debemos hacer un esfuerzo especialmente intenso para fortalecer nuestro mercado de capitales y armonizarlo en Europa y que pueda competir perfectamente y ofrecer a las empresas y a las familias europeas servicios en las mismas condiciones que anteriormente lo estaba ofreciendo Londres, la City británica. Y por último, si me permiten ustedes, también es fundamental hacer un replanteamiento de la política fiscal. Igual que tenemos una política monetaria completamente integrada en el Banco Central Europeo y centralizada en el Banco Central Europeo, las políticas fiscales siguen siendo responsabilidad de los gobiernos. Tenemos lo que se denomina el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fundamentalmente nos obliga a tener déficits públicos por debajo del 3 y un ratio de deuda pública PIB que se vaya convergiendo hacia el 60%. Y ello es insuficiente a la hora de complementar la actuación de la política monetaria desde nuestro punto de vista y desde mi punto de vista personal. Creo que sería fundamental tener un instrumento con una capacidad de actuación suficiente para actuar en combinación con la política monetaria para hacer frente a lo que es la evolución cíclica de la economía de la zona euro. Y además que tuviera un tamaño que efectivamente le permitiera actuar con suficiencia y le permitiera actuar con relativa rapidez y también una gobernanza adecuada al respecto. Y esto todavía no se ha producido. Los pasos que se han dado algún paso, pero no son suficientes para efectivamente combinar una política monetaria centralizada con un instrumento de política fiscal que ayude desde el punto de vista de la estabilización y de la actuación anticíclica. Yo ya acabo. Como les decía anteriormente, el Banco Central Europeo ha iniciado este año una revisión estratégica de su política monetaria. La última vez lo hizo en el año 2003, hace prácticamente ya 17 años, que creo que, aunque vuelvo a repetirles, es una cuestión técnica, sin embargo no es una cuestión neutra desde el punto de vista de lo que es después el día a día de nuestra vida cotidiana. Aquí se trata básicamente de tres aspectos fundamentales. La primera es cómo definimos la estabilidad de precios. La obligación y el tratado, lo que nos dice al Banco Central Europeo es que tenemos que mantener la estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios se tiene que concretar, se tiene que comprar unos valores de referencias. A lo largo de la historia del BCE, hasta el año 2003, era tener una inflación por debajo del 2%. En el año 2003 se hizo una modificación, que se dijo que la inflación tenía que estar por debajo, pero próxima al 2%, y ahora nos encontramos con un entorno de baja inflación, como saben ustedes perfectamente, de bajo crecimiento económico, de baja productividad, de bajos tipos de interés, incluso negativos, y lógicamente es otro entorno diferente y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo tendrá que definir cuál es el nuevo objetivo que recoja en estas nuevas circunstancias lo que es el mandato de la estabilidad de precios que establece el tratado. En segundo lugar, también tendremos que analizar nuestros instrumentos de política monetaria. La política monetaria ha sido tradicionalmente lo que hacía era fijar los tipos de interés a corto plazo, con la esperanza que esa fijación de tipos a corto plazo tuviera un efecto sobre los tipos a medio y largo plazo. Pero, sin embargo, como comentaba anteriormente la consejera, en los últimos años nosotros hemos ido llevando a cabo políticas no convencionales, que se denominan no convencionales desde el punto de vista monetario. Hemos llevado a cabo, por ejemplo, hemos ido a tipos de interés negativos, hemos ido a la compra de activos. Es decir, anteriormente comentábamos como ahora, por ejemplo, el programa de compra de activos es de 20.000 millones de euros todos los meses para intentar actuar en unas circunstancias distintas, unas circunstancias de baja inflación, bajo nivel de tipos de interés, bajo nivel de los tipos de interés real, que no es un fenómeno monetario, cómo debemos actuar para efectivamente ir cumpliendo con nuestro mandato. Y por otro lado, también, y en tercer lugar, y este es el tercer elemento que tenemos que analizar a lo largo de este año, porque la revisión del plan estratégico ha señalado la presidenta que intentaremos que finalice en este año 2020, es fundamentalmente buscar
otros objetivos secundarios. Nuestro objetivo prioritario, como decía anteriormente, es la estabilidad de precios, pero también en el tratado se indica que el Banco Central Europeo tiene que contribuir a lo que son los objetivos de la propia Unión Europea. Y aquí, por ejemplo, el tema del cambio climático es una consideración fundamental, cuestiones como la igualdad-desigualdad, derivadas de las actuaciones de política monetaria, y también consideraciones de estabilidad financiera y también consideraciones como el impacto que nuestras decisiones monetarias, las decisiones de política monetaria, pueden tener en la actividad económica. Esas son las cuestiones fundamentales que les quería comentar hoy. Sin duda nos encontramos en un momento de encrucijada, en un momento de incertidumbre. Era un momento en el cual ya se empezaba a ver, de alguna forma, que la actividad económica, tras 2 años de desaceleración, se empezaba a estabilizar. Yo les volvería a repetir que cuestiones como el brote de infección derivado del coronavirus son cuestiones que, lógicamente, llaman mucho la atención, atraen muchísimo la atención, generan mucha incertidumbre, generan incluso, desde el punto de vista social, alarma, pero les volvería a repetir que lo más importante aquí es que no sobrereaccionemos, que tengamos en cuenta que, sin duda, el mundo actual, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos, será capaz de buscar una solución a estos acontecimientos que hemos vivido recientemente y que después, posteriormente, la actividad económica continuará. Y ahí, otra vez, los instrumentos de política económica, y ahí estará también incluido el Banco Central Europeo, lo que intentaremos es, en el ámbito europeo, continuar con una recuperación económica, mejorar el estándar de vida de los europeos y conseguir, en última instancia, mantener la prosperidad que, evidentemente, en estos momentos tiene la sociedad europea. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos unos minutillos para que los interesados puedan hacer unas preguntas al vicepresidente del Banco Central Europeo. A ver quién es el primero. Micrófono, por favor. Señor consejero. Bueno, respecto, en primer lugar, respecto a las limitaciones de la política monetaria, nosotros podemos continuar bajando más los tipos de interés, evidentemente comprando más activos. Lo que pasa es que el mensaje que me gustaría transmitir es que los efectos laterales de esta política monetaria son cada vez más visibles y más tangibles. Y, por lo tanto, es importante que otros actores actúen, y uno, sin duda, son las autoridades, los gobiernos, con la política fiscal. Y yo creo que la política fiscal puede jugar un papel. No todos los países tienen el mismo espacio fiscal, no todos los países tienen el mismo ratio de deuda pública PIB, no todos los países tienen el mismo superávit o el mismo déficit, pero existen países que tienen una capacidad de actuación desde el punto de vista de la política fiscal. Y la política fiscal, en un entorno de muy bajos tipos de interés, es poderosa porque el efecto negativo de la política fiscal expansiva era siempre una subida de tipos de interés, una apreciación del tipo de cambio, etcétera, ¿no? Y esto no ocurre en estos momentos porque los tipos de interés, si vemos, están muy reducidos a lo largo de toda la curva de tipos de interés, ¿no? Por lo tanto, hay un papel que jugar. La cuestión es si el entramado actual que tenemos para la política fiscal en Europa, que es la política fiscal, los presupuestos siguen siendo responsabilidad de los diferentes gobiernos nacionales, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es el adecuado. Y yo creo que ahí es donde se pone de manifiesto alguna insuficiencia, porque se da la circunstancia de que aquellos países que tienen espacio fiscal a veces no tienen toda la voluntad política para actuar, y aquellos que no tienen espacio fiscal, sin embargo, sí tienen la voluntad política, con lo cual, de
de alguna forma se produce una cierta incompatibilidad. Por eso mi defensa, ¿no?, de un instrumento centralizado que tuviera además una gobernanza parecida a la que tenemos en el ámbito de la política fiscal con el Banco Central Europeo, que pudiera actuar en el supuesto de que hubiera una desaceleración económica y combinarse con la política monetaria de forma independiente, porque nosotros tenemos un mandato de independencia, pero evidentemente de actuación para intentar limitar lo que serían las fluctuaciones cíclicas indeseadas en el ámbito de la zona euro. Aunque no es competencia suya directa, yo le preguntaría el tema de aranceles. Si tenemos un gobierno europeo que en teoría debe defender esto, pero estamos en una situación totalmente distinta a productores italianos, griegos, portugueses, españoles, muy distintas, ¿en qué puerta tocamos? ¿Dónde vamos a llevar los tractores? ¿Dónde podemos ir? Porque ya los de aquí nos dicen que es un tema de Bruselas y los de Bruselas lo han dividido. ¿Dónde vamos? Bueno, en primer lugar, lo que yo diría es que la unidad en el ámbito europeo es muy importante porque, bueno, divididos somos mucho más frágiles y unidos somos bastante más fuertes. No olvidemos que la zona euro, pues prácticamente en su conjunto, y la Unión Europea, tanto desde el punto de vista de población como desde el punto de vista de actividad económica, somos la segunda potencia mundial. Es decir, que unidos somos muy poderosos. Esa es la primera consideración y, por lo tanto, no debe haber divisiones, aunque, lógicamente, siempre hay intereses nacionales, ¿no? Pero aquí, lo que es la visión paneuropea, yo creo que prima sobre todas las demás, o debe primar sobre todas las demás, porque aquí o nos salvamos todos juntos, o si no, no, estamos todos en el mismo bote. En segundo lugar, nuestro planteamiento siempre ha sido contrario al proteccionismo. El proteccionismo acaba haciendo perdedores a todos. Claro, cuando alguien establece un arancel, piensa que, bueno, pues de alguna forma está protegiendo a su industria nacional o a los sectores nacionales, y no piensa que posteriormente puede haber una reacción por parte del contrario. Entonces te metes en una especie de pues juego continuo de subidas que únicamente lo que llevan es a empobrecer a todos, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que nosotros siempre hemos dicho desde el punto de vista de lo que es el planteamiento del Banco Central Europeo, que es el planteamiento lógico. El multilateralismo en el ámbito comercial, igual que en otros ámbitos, como en el ámbito financiero, en el ámbito de los impuestos, es importantísimo. El mundo ha avanzado gracias a instituciones multilaterales. La defensa de las mismas es fundamental, que es lo que nos garantiza que en última instancia pues, no se produzcan situaciones de arbitrariedad en ningún ámbito, ni en el comercial ni en el europeo. Por lo tanto, defensa de la multilateralidad y defensa de la unidad europea es lo que yo lo que puedo decir, y creo que más allá de lo que son de vez en cuando los intereses particulares domésticos, que siempre se dan y que a veces son muy lícitos, todos deberíamos pensar que unidos somos mucho más fuertes. Buenas tardes, vicepresidente. En su visión más personal, ¿cómo valora la situación económica de España en estos momentos, así como las políticas que se están llevando a cabo y concretamente también las que se están tomando en Andalucía en este contexto nacional, pues con líneas muy diferentes? Bueno, yo nunca entro en consideraciones de política nacional, no debo y no puedo. Yo simplemente, yo siempre he dicho una cuestión. Yo fui ministro de Economía durante prácticamente 6 años y medio y siempre voy a hablar bien de la economía española. Siempre voy a hablar bien de la economía española. Antes me acordaba, cuando comentábamos antes, la consejera comentaba los años de bronce duros de la economía española, la crisis del año 2011 y la crisis del año 2012, ¿no? Y había un factor que yo, la verdad es que de vez en cuando intentabas buscar señales positivas en un entorno muy difícil, ¿no? Y uno era la industria agroalimentaria. Me acuerdo perfectamente que cuando veíamos tasas de crecimiento de la exportación del 10, 12, 13, 14%, decías, bueno, la economía española es competitiva. Se ponía también de manifiesto con otros sectores, como el sector, por ejemplo, del automóvil. Y, bueno, pues eso fue en última instancia lo que sacó a España de la situación de postración que teníamos, que saben ustedes perfectamente, ¿no?, en esa época.
Por lo tanto, la economía española es competitiva, eso hay que mantenerlo, es importantísimo. Nunca se había dado una circunstancia en la cual la economía española haya conseguido 6 o 7 años con superávit de cuenta corriente de balanza de pagos. Siempre teníamos déficit. Y ahora la economía española crece gracias a la exportación, crece sin un incremento excesivo del crédito, que era lo que nos llevó a la crisis, por ejemplo, del año 2008. Tenemos un sistema financiero saneado, que es capaz de hacer frente a problemas que se puedan producir en el futuro. Hay que mejorar en algunos, seguimos teniendo una tasa de paro del 14%, que está muy por encima de la media europea, pero yo lo único que diría es que hay que mantener la competitividad de la economía española. La economía, concretamente de Andalucía, incluso está creciendo más que la media española, y evidentemente eso es porque estos factores o estas características positivas también se dan en el caso de la economía andaluza, ¿no? Y después, yo creo que intentar mantener o aplicar políticas que mantengan esta competitividad, que nuestros impulsos monetarios se trasladen a los consumidores, que las condiciones financieras para las empresas españolas y para las familias sean los más adecuados, es la política correcta, y estoy convencido que el Gobierno actual lo sabe. Y sobre todo también una cuestión, en épocas de desaceleración económica, como es esta, y de incertidumbre, es muy importante no cometer errores. Muchas gracias. No se sienten, por favor, presidente Juan Rafael Leal y vicepresidente, porque vamos a proceder a darle un detalle, recuerdo de este foro al vicepresidente del Banco Central Europeo. Muchas gracias de nuevo. Sabemos que el vicepresidente tiene que coger un AVE en unos minutos, pero pedimos que suban para hacerse una foto de familia a las autoridades aquí presentes y a los miembros de la mesa de clausura, que suba la consejera Rocío Blanco, Carmen Crespo ya no está, que suba Rogelio Velasco, consejero de Economía, Juan Rafael Leal, nuestro presidente, Tomás Valiente Aparicio, director general del Grupo Yolí, José Luis García Palacio Álvarez, de Caja Rural del Sur, y el director de Cooperativa Agroalimentaria, Jaime Martínez Conradi, que ha sido el impulsor de este proyecto. ¿Dónde nos colocamos? Delante de la tril, por favor. ¿Delante de la tril? Víctor Yuste, por favor, que suba también. Vamos a esperar un par de minutitos, que el presidente de la Junta de Andalucía, que ha tenido el honor de venir a clausurar este foro, está llegando. Y así nos haremos también una foto de familia con el presidente. Nos esperamos un par de minutitos, que nos dicen que está llegando.